Coronavirus en Estados Unidos. ¿Qué es el teleaborto y cómo aumentó la pandemia del coronavirus? Los abortos por medio de la telemedicina están disponibles en países como Canadá, Australia y en menor medida en Estados Unidos. Maureen Baldwin lleva al menos 2 años recetando píldoras para abortar a más de 100 mujeres que no ha conocido en persona. La ginecóloga y obstetra estadounidense realiza teleabortos, una modalidad relativamente reciente que ha cobrado más visibilidad en medio de la pandemia del coronavirus. Hemos estado más ocupados en los últimos 2 meses, cuenta Baldwin, que trabaja en el estado de Oregon, noroeste del país, para la Oregon Health, por sus siglas en inglés. 5 explicaciones para el récord a la baja de la tasa de abortos en Estados Unidos. En Estados Unidos, pese a que en 18 estados está prohibido el aborto médico mediante el uso de la telemedicina, más mujeres han solicitado este tratamiento a partir de marzo, cuando se implementaron a lo largo del país órdenes de confinamiento. Así lo afirma a BBC Mundo la organización de investigación de salud Genuity, para la que colabora la doctora Baldwin y que bajo el nombre de Teleabortion provee un modelo de abortos médicos por telemedicina pionero en ese país. En comparación con los meses de enero y febrero, en marzo y abril se ha duplicado el número de mujeres que abortaron a través del programa, explica Elizabeth Raymond, médica y portavoz de Genuity. El teleaborto también está disponible en países como Canadá, Australia o Colombia y se ha impulsado en algunas naciones con motivo de la pandemia. En el caso de Inglaterra, cuyo gobierno a finales de marzo ordenó temporalmente que las pacientes tuvieran la opción de realizar todo el tratamiento en casa en lugar de acudir a un centro médico para prevenir posibles contagios de COVID-19, la OMS admite que las mujeres lleven a cabo tratamiento de aborto médico desde casa hasta las 9 semanas de gestación. Pero la práctica no está exenta de la polémica en Estados Unidos, tanto así que un grupo de senadores del conservador Partido Republicano recientemente introdujo un proyecto de ley para prohibir su uso a nivel nacional. Incremento en pandemia. En su carrera, Baldwin ha atendido a mujeres en el servicio militar que no tienen acceso a proveedores de abortos, a mujeres que viven a 3 horas o más de la clínica más cercana autorizada para realizar abortos médicos, a pacientes que tienen hijos pequeños y no tienen con quién dejarlos mientras van a la consulta, y a otras que intentaron practicarse un aborto no seguro y sin acompañamiento médico tras haber adquirido píldoras no autorizadas por internet. Y el interés crece. Las pacientes me dicen que quieren evitar ir en persona a laboratorios o a consultorios médicos, cuenta Baldwin, sobre los últimos 2 meses en los que empezó a recibir más consultas mientras Estados Unidos se convertía en epicentro de la pandemia a nivel mundial. Teleabortion es el único programa en Estados Unidos bajo el cual las pacientes reciben los medicamentos por correo postal, acompañados de consultas por video, sin necesidad de estar presentes en un centro médico autorizado que dispense el tratamiento. La medicina explica que previo a que las pacientes reciban su kit, que incluye las 2 principales drogas para abortar de forma médica,
mifepristona y misoprostol, solicita un ultrasonido para poder verificar que el embarazo esté por debajo o en las 10 semanas de gestación requeridas para recetar los fármacos y realiza una consulta por videoconferencia. La administración de mifepristona está fuertemente regulada en Estados Unidos. De acuerdo a una normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país, FDA por sus siglas en inglés, el fármaco mifepristona solo puede ser administrado por proveedores certificados en espacios médicos específicos, lo que no incluye farmacias. Estas restricciones hacen que sea imposible que las mujeres puedan recoger las drogas en su farmacia de preferencia y tomarlas en casa, pero Genuity hace posibles los envíos por correo en el marco de una investigación científica avalada por la FDA. Esto significa que las pacientes aceptan colaborar con el instituto con el estudio que inició en 2016 y se plantea evaluar la seguridad, estabilidad y accesibilidad del enfoque de la telemedicina. Algunos centros de investigación sobre salud reproductiva y sexual, como el Instituto Guttmacher, argumentan que las regulaciones actualmente impuestas sobre la mifepristona por la FDA son innecesarias, ya que el fármaco es de bajo riesgo, altamente efectivo y menos del 4,04% de las pacientes requieren hospitalización por infección o transfusión. El costo del tratamiento del teleabortium puede variar entre los $200 y $750 en las clínicas alrededor del país que están afiliadas a la investigación. De acuerdo a su programa, disponible solo en 13 estados del Distrito de Columbia, las pacientes que califican solo acuden a un centro médico para hacer un ultrasonido o pruebas de sangre indicadas por un telemédico. El tratamiento puede indicarse siempre y cuando la paciente esté físicamente presente en un estado en el que se le lleva a cabo el programa para el momento de la teleconsulta, así como el médico tendrá que tener licencia médica en ese mismo estado, aunque físicamente esté en otro lugar del país. Desde 2016 y hasta el 11 de mayo de este año, el equipo de Genuity ha enviado 907 kits por correo y han confirmado 668 abortos. Solicitamos en el proyecto que las pacientes confirmen que el aborto fue completado mediante alguna prueba médica, como un examen de orina, dice Raymond, quien explica que el kit que envían incluye uno. Bajo los esquemas de teleaborto disponibles en Estados Unidos, la paciente debe someterse a un ultrasonido o un examen de sangre antes de recibir el tratamiento. Sin embargo, alrededor de 13% al 15% de las pacientes no se reportan de vuelta tras haber recibido las pastillas. En cuanto a las complicaciones, Raymond indica que entre las participantes del estudio solamente 3 han tenido que ser hospitalizadas y que el sangrado excesivo ha sido uno de los problemas más comunes entre los casos que no transcurren según lo esperado. El rango de complicaciones en este mismo es el mismo que con cualquier aborto médico. El hecho de enviar por correo las pastillas no parece aumentar el riesgo de posibles problemas, dice. Baldwin, por su parte, asegura que las complicaciones médicas derivadas de este tratamiento son muy poco frecuentes. Alrededor del 1 al 2% de abortos médicos requieren de posterior atención en una clínica y que no se incrementan por el hecho de hacerse por medio de la telemedicina.
¿Cuál fue el primer país del mundo en legalizar el aborto y por qué lo hizo? ¿Cómo funciona el aborto médico? La OMS establece que los abortos médicos pueden realizarse desde casa y ser controlados por la mujer que lleve un embarazo de menos de 9 semanas de gestación. En un comunicado enviado a este medio, la OMS indica que una vez haya sido establecida la elegibilidad de la paciente por medio de una consulta médica, la administración de tabletas, el manejo del proceso y el abordaje para evaluar que haya sido completado puede ser autoadministrado por fuera de un centro médico y sin supervisión directa de un proveedor. La organización también advierte que recomienda esta alternativa en circunstancias en las que mujeres tengan una fuente de información precisa y acceso a un proveedor de atención médica en caso de que la necesiten o deseen en cualquier etapa del proceso. Las protestas a favor y en contra del aborto se intensificaron en los últimos años en Estados Unidos. En Estados Unidos, los abortos médicos constituyeron casi un 40% de la totalidad de abortos practicados por mujeres en 2017, en comparación con el 25% de 2014, de acuerdo al Instituto Guttmacher. Bajo el protocolo estándar de abortos médicos presenciales aprobado por la FDA en Estados Unidos, solo se requiere de una visita al médico para que una paciente obtenga las píldoras y esta puede tomar la segunda medicación de misoprostol en casa o en cualquier otro sitio que desee. Una cita de seguimiento se realiza con el proveedor del tratamiento, por lo general entre 7 y 14 días después de haberlo tomado. ¿Qué consideraciones deben tomarse? Los fármacos recetados por el aborto médico pueden provocar sangrado, calambres y en algunos casos efectos secundarios como vómito y náusea. Las médicas consultadas para este artículo indican que durante la consulta en línea explican con detalle a sus pacientes lo que van a experimentar y qué hacer en caso de que haya un sangrado excesivo u otras complicaciones más allá del malestar. La OMS advierte de contraindicaciones que pueden derivarse del aborto médico, aunque no establece relación con la moralidad de la telemedicina. Estas son una reacción alérgica previa a los fármacos, porfiria heredada, insuficiencia suprarrenal crónica, embarazo ectópico conocido o bajo sospecha. Además indican que el juicio y atención médica son requeridos en caso de tratamiento con corticosteroides a largo plazo, incluidos aquellos con asma grave no controlada, anemia severa, factores de riesgo cardiovasculares o enfermedades cardíacas previas, trastornos hemorrágicos. ¿Qué tan seguro es por medio de la telemedicina? Diversas organizaciones e instituciones académicas se han dedicado en los últimos años a estudiar el impacto de la telemedicina en los abortos y si hay riesgos específicos derivados de abortar en casa. Un estudio comparativo realizado por la OMS en 2011 que consideró 9 estudios alrededor del mundo acerca de los abortos médicos presenciales y los que se efectúan desde casa concluyó que no existía evidencia que demostrara que el aborto médico en casa es menos efectivo, seguro o aceptable que uno ha llevado a cabo en una clínica. La gente que vive en zonas apartadas o rurales lo agradece porque de este modo van a un centro médico más cercano
y no tienen que manejar por horas hasta el proveedor autorizado. Del mismo modo, el Colegio Estadounidense de Ginecólogos y Obstetras, ACOG por sus siglas en inglés, que representa a 60,000 especialistas en estas áreas en Estados Unidos, incluyó en un boletín oficial que el aborto médico puede proveerse de manera segura y efectiva por medio de la telemedicina, con un alto nivel de satisfacción por parte de los pacientes. Además, el modelo parece mejorar el acceso al aborto temprano en áreas que carecen de un proveedor de atención médica, indica. Un número de estudios que han realizado y comparado casos de abortos médicos en clínicas versus teleabortos han encontrado que las complicaciones derivadas del tratamiento no son alteradas por el hecho de ser brindado a través de la telemedicina. Otra modalidad de teleaborto en Estados Unidos es brindada por Planned Parenthood, una organización que existe desde hace más de 100 años con más de 600 centros médicos a nivel nacional. La organización Planned también cuenta con una modalidad de aborto por telemedicina. En 2008 comenzó a brindar teleabortos bajo un esquema llamado Site to Site o de clínica en clínica, y actualmente lo hacen en 17 estados. Según su sistema, la paciente todavía debe asistir en persona a un centro médico de su red, pero recibe la consulta mediante una videoconferencia con un especialista que no vive en la misma zona y está autorizado para dispensar los fármacos. La paciente se somete al ultrasonido que define cuántas semanas de gestación tiene, toma la primera pastilla durante la videoconferencia y luego sigue el tratamiento en casa. La gente que vive en zonas apartadas o rurales lo agradece porque de este modo van a su centro médico más cercano y no tienen que manejar por horas hasta el proveedor autorizado, dice la doctora Shanti Ramesh, directora de la sección de Planned en el estado de Virginia. La escasez de clínicas proveedoras de abortos, especialmente en zonas rurales de Estados Unidos, es uno de los principales motivos por los cuales un número de organizaciones aconseja expandir la práctica del teleaborto. En 2017, el 38% de las mujeres entre 15 y 44 años vivía en un condado que no contaba con una clínica de abortos, de acuerdo al Instituto Guttmacher. ¿Quiénes se oponen y por qué? Alrededor de 20 estados en Estados Unidos se encuentran preparando proyectos de ley para prohibir los teleabortos, según un artículo de prensa del medio especializado. Aunque el aborto es un derecho constitucional en ese país, el año pasado alrededor de 30 estados introdujeron alguna forma de restricción el aborto en sus leyes, que hacen parte de un movimiento más extenso de medicina antiaborto en el país. Aunque el aborto es legal en los Estados Unidos, estados conservadores han impuesto restricciones que limitan su acceso. Más recientemente, en febrero de este año, un grupo de senadores republicanos que representan estados conservadores como Luisiana, Oklahoma y Carolina del Sur introdujeron una ley que prohibirá el aborto mediante telemedicina y penalizaría hasta con 2 años de cárcel al médico que no haga una consulta presencial para examinar al paciente y proveer de los medicamentos. Prescribir abortos químicos a madres por internet y sin un examen o sin siquiera verla en persona no es brindar un cuidado médico, dijo en un comunicado el senador
de Oklahoma, James Langford, uno de los signatarios del proyecto de ley. La propuesta de ley únicamente admite el teleaborto en caso que sea necesario para salvar la vida de la madre. Es impresionante poder leer esta noticia, cómo se cumple, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice en el libro de Daniel, que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. Lastimosamente la ciencia ha aumentado más que para el bien del ser humano, ha aumentado para el mal. La Biblia también nos muestra, mis amados hermanos y amigos, que hubo un momento en el cual tanto Jesús como un hombre llamado Barrabás estaban presos, cada quien por diferentes situaciones, y llega un momento en el que Pilato dice que venía una fiesta y que podía dejar libre a uno de los dos, y él pregunta a quién quieren. La gente grita a Barrabás, y una vez más dejan a Jesús preso, digámoslo así, y empiezan a gritar que a Jesús lo crucifiquen. ¿Por qué pongo esta figura? Porque al entenderlo, mis amados hermanos, Jesús era inocente de cualquier cosa de lo que se le estaba acusando, mientras que el otro, la Biblia muestra que era un hombre, era un delincuente, era una persona que de cierta forma merecía continuar encerrado. Y aquí nos damos cuenta cómo el aborto es algo parecido, que se le quita la vida al inocente y al delincuente se le deja vivir, se le atiende hasta en ciertos lugares de acomodamiento, de lujo o de prestigio, cuando las cosas deberían de ser diferentes. No estoy diciendo que deberían de matar a los delincuentes, sí, pero sí estoy diciendo que deberían de salvar la vida del inocente. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que estas leyes, que estas situaciones que se están viviendo, en este caso ya con el teleaborto, que tenga misericordia de la gente que practica esto, entendiendo que cada aborto es una vida que literalmente se está quitando. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos vemos, si Él lo permite, en un siguiente video.